les comento un poco quién soy. Bueno, mi nombre es Paula. Trabajo actualmente en lo que es la agencia SEO Punto Rojo. Soy miembro de CAMSEO también, que es la cámara de SEO que estamos creando con otros compañeros y colegas SEO para lo que es acá Argentina, porque no hay nada que nos aúna, que nos pueda reunir más allá de, si bien que hay eventos SEO, la idea, como les decía, es poder hacer crecer la industria. Cada vez hay mayor demanda y la verdad que somos pocos, por decirlo de alguna manera, respecto a lo que son otras áreas del marketing. Hay muy poca gente que trabaja en lo que es SEO. Entonces nuestra idea es poder, a través de estos cursos, charlas, capacitaciones, poder hacer crecer la industria, no solo en Argentina, sino también en lo que es LATAM. Vengo del palo del marketing, si bien estudié comunicación social, antes de estar en lo que es Punto Rojo, trabajé en agencias de marketing, siempre desde el lado del SEO, pero por ahí con una mirada un poco más integral, o sea, lo que es SEO respecto al resto de los otros canales. Trabajar en proyectos, digamos, 360, donde no solo vemos el SEO, sino también que vemos qué aporta social media, qué aporta email marketing, qué aporta pauta, etcétera, etcétera. Bien, ahí les dejo igual mis contactos. Tengo un nombre y un apellido muy común, por eso, nada, tanto el mail como las cuentas de Twitter son medias random. Pero reitero, está bueno como para que escriban y nos den ideas de cosas que les interesan o que les gustaría ver en próximos workshops. Para lo que es el curso, también, si necesitan orientación porque tienen ganas de hacer realmente un curso de SEO, escriben y le respondo, no hay ningún problema. Por ahí cuelgo un poco por cuestiones de tiempo, pero nada, mi idea es responder todos los mensajes. Como les decía, lo que vamos a ver hoy es un poco la intro de cómo trabajar un proyecto SEO, qué cuestiones tenemos que ver cuando vamos a trabajar nuestro proyecto SEO, ver el paso a paso. Me siguen cayendo notificaciones, les pido disculpas, reitero por el tema de cortar, pero me saltan que se están sumando a la charla. Definir los KPIs y los objetivos, qué cosas tenemos que ver en la web. Vamos a empezar a meternos un poquito en qué cuestiones podemos ver en nuestro sitio web para entender si lo que se está trabajando está bien, está mal o hay algún error. Y algunas extensiones y herramientas gratuitas, si bien, por supuesto, las herramientas pagas nos ofrecen otro tipo de información un poco más completa o las bases se actualizan un poco más de manera más continua. La idea es que se puedan llevar algunas cuestiones gratuitas para empezar a ver. Bien, me gustaría saber más o menos, ya alguien estuvo comentando, pero qué tipos de proyectos, aunque sea así genéricos, están trabajando, saber si son e-commerce, medios, con que me tienen, reitero, por el chat. Por más que no sean de SEO y estén dentro de marketing, sería lo ideal. E-commerce, bien. Creo que la mayoría debe ser de e-commerce. Sem, Micaela. Bueno, te va a servir como apoyo. Medios, e-commerce, proyecto Una editorial, e-commerce. pregunta, Sí, ¿SEO para aplicaciones o el rubro ASO. entretenimiento? Porque, Sí, claro, ASO, rubro entretenimiento, sino porque ahora justo estoy por entrar a una compañía de entretenimiento infantil, no como sí. SEO, pero más generalista el puesto, y por lo general los cursos o toda la información y demás, o por lo menos la experiencia que tengo yo, está muy orientada a e-commerce y a marketplace o retails o lo que sea, pero no hay tanto de buena calidad sobre, porque sé que es muy distinto, entonces el comportamiento de los usuarios y el posicionamiento, entonces como Sí. hay algo en algún lugar que Hay cuestiones recomiende. de ASO, sí, por una cuestión de volumen, por supuesto que siempre hablamos de lo que son sitios web, porque nada, puedes trabajar el SEO para YouTube, puedes trabajar el SEO local, Sí, es si más laburan con abarcativo, lo PDFs, entiendo. claro, Por también. eso, si querés, después te Exactamente. pregunto y me decís. Dale, Bueno, mandame aparte, un no sé mail. si van a tratar ese tema, pero por lo menos para saber de dónde investigar después y demás. Eh, no, dale, mándame un mail o escribime por Twitter y te mando algunos sitios que hablan de ASO, hay algunas herramientas también para análisis que están muy buenas. De hecho, ya leí por ahí también que hay un par que están con aplicaciones mobile.
Así que lo podemos tomar también como idea para un workshop aparte que sea solo de ASO. Está bueno que lo hayas dicho, porque como Sí, decía, estas son porque las... a mí me falta Sí, como complementar bastante eso. O sea, no soy perfecto. experta súper en SEO, pero tengo un conocimiento amplio y me divierte siempre sumarme en estas cosas, pero de ASO la verdad es que cero. Dale, buenísimo. Sí, 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 ya te digo, me lo anoto. Igual después hablamos por privado, pero para un próximo workshop que sea solo de ASO está piola, SEO para YouTube también. Bueno, sí, hay de todo, hay de todo. Obviamente, Sí, es mucho más em, de nicho, o sea, no te quiero llevar, sacarte de tu foco de la conversación, simplemente era comentártelo para ver si después te podía preguntar, pero era más fácil expresarlo verbalmente y después mandar tu mail sí, directamente. dale, dale. Me escribís después, de última te doy mi WhatsApp y la seguimos, no hay ningún problema. Al contrario. Este, me- Reitero, después igual cuando termine toda la sesión les va a llegar un mail para que ustedes eh, comenten qué les parecieron los workshops, las charlas, y ahí también nos van a tener un espacio para que den ideas, como esto que me decías. Bueno, podemos hacer uno de ASO, ahí veo por el chat también que están pidiendo para YouTube, podemos empezar después ya a hilar más fino. Nada, estos son los primeros workshops, y para que nos conozcan y demás tratamos de hacerlo lo más abarcativo posible. Y sí, después podemos ir afinando en lo que son las temáticas. Así que dale, buenísimo. Gracias por la idea. Ya la Genial, dejamos gracias. para una próxima. Bien, volviendo a lo que vamos a ver un poquito hoy, como les decía, la idea es tener algunos ejemplos. Vamos a ver con algunas web que ya están online, qué cosas se están haciendo bien, qué cosas se están haciendo mal y qué cuestiones podemos ver en la gestión de proyectos SEO, ya sea que estén in company o, como es en mi caso, que trabajamos en agencias y que somos consultores externos, cómo ir trabajando, qué aspectos se tienen que tener en cuenta para trabajar el SEO, porque suele pasar que dentro de todos los canales de lo que es el marketing digital, el SEO siempre es el canal olvidado porque, entre comillas, es gratis. Entonces, la idea es que se puedan llevar algunos insights, entender cómo definir los KPIs y los objetivos, y, como les decía, la segunda parte sí ya va a ser ver algunos aspectos básicos en algunos sitios web para saber si se está trabajando bien o no. Luego con Paz y con Vero lo van a ver más en profundidad. Esta es más una parte introductoria. Bien, ¿qué cuestiones tener en cuenta cuando vamos a trabajar nuestro proyecto SEO en una web? Primero, saber que el SEO se trabaja para todo tipo de sitios. No es que, bueno, tengo un medio, entonces no, tengo un sitio informativo, entonces no. Si tu sitio está online, necesita trabajar el SEO. Hay unas cuestiones básicas que son transversales a todos y que son necesarias para que Google pueda entender nuestro sitio web y para que nos pueda posicionar y para que podamos traccionar tráfico hacia nuestro sitio. Siempre, reitero, no importa qué tipo de sitio se tenga, siempre hay que eh, trabajar el SEO. Obviamente no es lo mismo trabajar el SEO en un proyecto que arranca desde cero, de decir, bueno, estamos desarrollando nuestro sitio web, tenemos que ver desde cómo empezar a hacer el branding y que mi sitio posicione, a que si ya es un proyecto que está encaminado, que el sitio tiene unos años online, entonces nosotros nos sumamos a ese proyecto. Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a ver este tipo de proyectos es establecer cuánto va a durar la campaña. Por lo general se suelen trabajar con campañas anuales que se dividen por Qs, es decir, por trimestre. Entonces, cada año tenés 4 Qs y se divide así. Puede que haya alguna variación dependiendo la estacionalidad o si es un producto muy específico que, no sé, por ejemplo, se venda durante las fiestas. Entonces, tal vez los tiempos de campaña se estipulan diferente, pero lo estándar es trabajarlo por trimestre o por Q. Entender también qué recursos vamos a tener para hacer estas implementaciones, porque suele pasar que decís, bueno, hacemos la auditoría, te mandamos todo esto del sitio web y ¿qué pasó? Ah, pero yo no sabía que tenía que implementar, que tenía que tener una persona de IT o un desarrollador para que me implemente lo que me estás mandando. Obviamente si se trabaja en company es porque ya hay un equipo de desarrollo y después eh, lo vamos a ir trabajando. Pero bueno, establecemos entonces lo que es la duración de la campaña
Y también entender cómo se va a hacer este desarrollo interno. Vamos a trabajar con sprint, se le van a dedicar, no sé, 5 horas semanales, 10 horas semanales, 50 horas mensuales. Bueno, cada empresa y cada, digamos, cada sitio web es un submundo, y tener en claro esto desde el comienzo es lo que nos va a permitir ordenarnos en el proyecto. Obviamente no es lo mismo si yo trabajo en company y tengo a mi equipo de desarrollo al lado al que yo puedo ir itinerando y puedo ir mejorando de manera diaria los procesos para ir optimizando, a si trabajo de manera como una consultora o de manera externa, y entonces los tiempos se van a estirar bastante más. Un tip importante, que cada vez que se hagan las implementaciones, cuando ustedes envían las implementaciones, es anotar cuándo se hizo cada implementación. Para eso lo mejor es hacerlo en Analytics, le ponen la notita y tal fecha se implementó tal cosa. Porque después lo que pasa, si trabajamos, como les decía, en proyectos anuales, cuando tenemos que ir a revisar qué se implementó y qué impacto tuvo, no tenemos una base, no sabemos, bueno, esto se hizo acá, bueno, calculamos que se hizo en junio, pero no sabemos bien qué día. No, tiene que estar todo anotado. Analytics es la mejor manera, más allá de que después lo tengan de manera interna, porque cuando vayan a ver las métricas van a poder ir viendo la evolución, ya sea el crecimiento o el decrecimiento, porque a veces también es algo que no siempre sale bien, puede fallar, y entonces en ese caso tendríamos que tener la cintura como para modificar y rever la acción que hicimos en el camino. Este es un ejemplo eh, del ciclo SEO, por decirlo de alguna manera, de cómo se trabaja. Lo que tiene el SEO, a diferencia de por ahí el SEM, que si bien en SEM también implementamos campañas y se pueden ir optimizando y ajustando, en SEO es algo bastante más laxo en cuanto a tiempo. Nosotros cuando trabajemos en SEO nunca vamos a tener impacto de un día para el otro o de una hora para la otra, como suelen pasar con las campañas, sino que los vamos a tener que ir viendo, analizando y mejorando durante todo el proceso. Por eso es un ciclo, no es una línea de tiempo de empieza acá y termina acá, sino que va itinerando, va, como se ve acá, vamos a ir pasando por las mismas etapas una y otra vez. Bien, el curso es para principiantes. No es un curso, Stephanie, esto es un workshop. No vamos a explicar qué es SEO, no vamos a explicar, no sé, cuestiones básicas, sino que vamos a hacer eh, una muestra de diferentes sitios web y de qué aspectos ya se pueden llevar para revisar en el sitio web que estén trabajando. La diferencia justamente es eso, no es que vamos a estar validando o después haciendo un examen para ver si entendieron todos los conceptos, sino que ya partimos de la base de que hay un mínimo conocimiento de SEO, y ya la idea es verse un poquito más de lleno tanto en el on-site o, como estamos viendo ahora, cómo comenzar a desarrollar nuestro proyecto SEO. Bien, Ingrid pregunta cómo se deben ordenar las prioridades SEO. Bueno, tenés varias maneras de ordenarlas, va a depender en qué etapa de este proceso estés. Si recién estás comenzando con lo que es el proyecto SEO, por lo general lo que se empieza a trabajar son con acciones muy concretas que tengan un impacto en el corto plazo. ¿A qué me refiero con esto? No me voy a poner a hacer cuestiones de rearmar la arquitectura web del sitio, sino que tal vez empiece con algunas optimizaciones semánticas básicas para empezar a traccionar tráfico. Por lo general se empieza así, con algunos llamados quick wins, por decirlo en inglés bien bonito, pero con acciones que impacten en el corto plazo, y después sí, lo que vas a ordenar las acciones va a depender, como decía, del equipo que vos tengas. Si vos contás con un equipo de IT todos los días al lado tuyo, bueno, vas a poder organizar de una manera. En el caso concreto, por ejemplo, en la agencia tenemos algunos clientes que trabajan con sprints mensuales, otros con sprints quincenales, entonces tratamos de organizar, digamos, las prioridades en base a el tiempo que ellos van a tener. Por lo general, como suelen trabajar con tickets o con colas de acciones, reitero, siempre el SEO suele ser lo que queda para el último. Entonces, lo que hacemos es decir, bueno, esta tal acción va a tener un impacto en el, no sé,
en el corto plazo, en el mediano o en el largo plazo, y va a afectar tal y tal cosa. Tratamos de ordenar lo más que podamos lo que va a afectar, como decía, ¿qué es lo que está afectando? ¿Va a afectar la indexación? ¿Va a afectar el tráfico? ¿Va a afectar, no sé, el tiempo de permanencia de los usuarios? Porque estamos haciendo un cambio en el flujo que el usuario tiene que seguir para la conversión. Hay diferentes, digamos, maneras de ordenar las acciones. Una de las palabras que más me van a escuchar decir va a ser depende, pero es que es así. Va a depender mucho de cómo esté estructurado el equipo primero, qué tiempo se le dedique, esto que veíamos en el slide anterior, con qué tiempo vamos a contar para hacer esas implementaciones. Vamos a trabajar todas las semanas, cada 15 días, una vez al mes. Bueno, eso va a depender, reitero, de los recursos que se tengan. Por eso al comienzo siempre hay que también setear un poco las expectativas. Ahora vamos a ir a ese punto de cómo ordenar un poco las expectativas para que no parezca que, bueno, cambié de 2 títulos, puse un nofollow acá y ya mi sitio es espectacular, o bueno, tengo todos los puntitos verdes de Yoast, que bien que hago SEO. No, no va por ahí. Lucía, seguimiento con Data Studio para facilitar los informes a clientes. Sí, sí. Y también a uno mismo. Si vos tenés todos tus, digamos, tus métricas ahí, en un mismo dashboard, no tenés que andar entrando todos los días en Analytics, en Search Console y en otras herramientas, porque lo que tiene Data Studio es que te permite conectar con herramientas de terceros. Entonces, por supuesto que no solo para los clientes, sino también uno para ahorrarse los tiempos. También lo que tiene piola Data Studio es que podés cruzar datos, entonces decir, bueno, voy a cruzar estas páginas que, no sé, en Search Console tienen, por decir una cosa, más de 1000 impresiones, quiero saber cuánto tráfico tuvieron. Nada, se pueden hacer cosas muy piolas con Data Studio. Sí, en nuestro caso hay algunos clientes que prefieren que les mandemos el link de Data Studio, hay otros que prefieren el informe más a la antigua, o en un PPT o en un PDF. Ahí también nos ajustamos un poco a los gustos del cliente, pero la verdad que para mí sí, de Data Studio es lo más simple, justamente por esto te permite aunar un montón de recursos en un solo enlace y no tenés que andar filtrando o entrando a 20 herramientas distintas para ver cómo está evolucionando el proyecto. Bien, perfecto, hablé con mi cliente, quiere empezar a trabajar conmigo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tengo que hacer si no conozco el negocio? Primero, ¿no? Estamos hablando, ya sea que empiecen, reitero, esto sirve para las dos vertientes, que empieces a trabajar de manera in company, o sea, dentro de la empresa o en una agencia. Lo primero que tenemos que hacer es conocer el negocio, saber en qué sector nos vamos a meter, cómo vamos a trabajar, además de cómo vamos a trabajar con el cliente, conocer todos los detalles de lo que es el producto o el servicio que vamos a estar ofreciendo, porque no es lo mismo ofrecer un producto donde entre en juego el stock, donde entre en juego el envío de los productos, a un servicio que por ahí al ser un intangible es más simple para vender o es más rápido. Tenemos que entender los ciclos de los productos o de los servicios que estemos ofreciendo, conocer cuáles son nuestros competidores, vamos, acá, tanto los directos como indirectos. Yo suelo preguntarles siempre en la primera reunión que tenemos cuáles ellos consideran que son sus competidores. Sobre todo en lo que es e-commerce suelen tirarnos, por ejemplo, no sé, soy Adidas y me dicen, bueno, mi competencia es Puma y es Nike, y después uno cuando va al mundo online, Adidas no solo compite contra Nike y contra Puma, sino también compite contra Mercado Libre, compite contra Falabella, contra, no sé, un montón de marketplace que venden los productos. Entonces también es poder entender, reitero en el caso que sean un e-commerce, cuál es la visión que tiene el cliente de su negocio, y después sí ver en el online si realmente concuerdan o no, porque también nos va a permitir pararnos de una manera diferente. Es entender la percepción y por último, por supuesto, conocer el público objetivo, porque es lo que nos va a permitir delimitar nuestra estrategia SEO, de marcarla, decir, bueno, vamos a hacer... necesito que este tráfico llegue a mi web. ¿A qué me refiero con esto? Volvemos al caso de yo soy Adidas y bueno, vendo lo que es la ropa para correr para jóvenes, por ejemplo. Bueno, por supuesto yo tengo que hacer una estrategia que
ataque a ese público para que ese público llegue a mi sitio web. Si yo me pongo a hablar de, no sé, los mejores lugares para irse de vacaciones, por supuesto que no voy a estar llegando a mi público objetivo. Y esto parece una pavada, pero es algo que pasa mucho de orientar mal la estrategia de contenidos del sitio web solamente para atraer tráfico. Sobre todo se puede ver en lo que son los blogs de algunas empresas, donde uno entra a ver contenido, a ver qué están escribiendo, qué es lo que están ofreciéndole a los clientes y se encuentra con contenidos que nada que ver, que ni siquiera tienen que ver con el nicho, con el mercado al que están apuntando. Entonces, esto lo que hace, sí, me suma las sesiones, que queda muy bonito a fin de mes decir, mira cómo crecimos en sesiones, pero no me está convirtiendo, no estoy llegando a mi público objetivo, y ese es un gran problema, porque las sesiones están todo muy bien, pero si yo no vendo, si mi cliente no se registra, si mi cliente no me compra, no me va a servir de nada. Estas son algunas, perdonen el texto, pero son algunas de las preguntas que suelo hacer en esta primera reunión con los clientes. Es una especie de brief, en realidad, muy bonito brief, pero no es ni más ni menos que una serie de preguntas en un spreadsheet o en un Excel para que el cliente complete. Si bien estas preguntas también se hacen de manera personal y en la reunión, siempre me gusta que quede por escrito y que sea algo que me dio el cliente y que se haya tomado el tiempo de responder y de completar. Como les decía, acá hay un poco del tema de conocimiento del negocio, porque a veces el cliente te dice, bueno, este es mi sitio web, pero después de la reunión vemos que no es solamente el sitio web, sino que tiene un montón de subdominios que quiere trabajar porque obviamente son parte de su web, pero que en un principio tal vez en nuestro scope o en el alcance que habíamos pensado, nada, no estaba dentro de los primeros planes. Entender también el tamaño de la web, no es lo mismo si trabajamos con una web de 10.000 URLs que de 100.000 o de millones de URLs. Y un poco lo que les decía, explicar tanto el producto, el servicio, lo que sea. Cuanto más datos tengamos de esto, por supuesto que mucho más simple nos va a ser después, no solo delimitar la estrategia, sino esto que preguntaba Ingrid, de decir, bueno, ¿cómo voy a ordenar las prioridades? Y bueno, un poco también esto te lo va a dar, entender cuáles son las necesidades del cliente, te va a decir también por dónde trabajar. Porque por ahí uno, sobre todo si ven algunos cursos SEO, te dan una especie de checklist o de lista para trabajar, y a veces, no sé, ver si el footer está bien, tal vez no sea la acción que mejor rédito me traiga en el corto plazo. Entonces es rever un poco, conocer el negocio y tener esta respuesta por parte del cliente nos va a ayudar a ordenar y a priorizar. Bien, KPIs y objetivos. Un tema que me encanta y que además trae un montón de conflictos internos por una cuestión que se lo suele confundir. Se suele pensar que los KPIs y los objetivos son lo mismo, pero no. Los KPIs, o yo digo KPIs o KPIs, nada, cada uno lo pronuncia como le gusta, son los indicadores clave, ¿no? Nos van a estar dando el rendimiento de los objetivos. Un KPI no es lo mismo que el objetivo, sino que los KPIs son métricas, son indicadores que nos van a decir si lo que nosotros, si nuestro objetivo final estamos llegando o nos estamos desviando. Acá lo importante es entender cuáles son aquellos KPIs que nos van a servir dentro de nuestra estrategia. Algunos KPIs, por ejemplo, que se pueden tomar para un negocio puede ser la permanencia, la duración de la sesión. Si yo soy un medio, a mí tal vez me interese saber más cuánto tiempo pasó mi usuario dentro del sitio web y cuántas páginas vio por sesión, que, no sé, la cantidad de clics no sé, en un artículo determinado, por ejemplo. Entender también que las transacciones es un KPI y los leads también, por supuesto, son otro de los KPIs más relevantes o más comunes que se suelen utilizar. Algunas de las cosas que nos van a ayudar a entender los KPIs va a ser la salud del proyecto, esto que les decía, de saber si lo que estamos haciendo
está alineado con el objetivo, estamos yendo bien, nos quedamos cortos, estamos muy lejos, vamos a ir poder midiendo este progreso de acuerdo a los KPIs. También nos va a permitir analizar patrones, sobre todo cuando trabajamos con productos o con servicios que son muy estacionales, no sé. Supongamos que soy una nutricionista, estoy tirando un ejemplo X, y digo, bueno, digamos, mi momento más alto es a partir de agosto a noviembre, porque empieza a llegar el verano y la gente quiere estar delgada. Entonces, bueno, ese es mi periodo de mayor generación de leads. Entonces podríamos hacer este, una, unos patrones, poder analizarlos y decir, bueno, esto es lo que pasa en el periodo de alta demanda, esto es lo que pasa en el periodo de baja demanda, y entender qué acciones tenemos que hacer para que cuando la demanda sea baja no sea tan baja, y cuando la demanda sea alta podamos capitalizar todos esos leads o esos contactos que nos lleguen. También, bueno, continuar la estrategia, esto que veíamos al principio en el grafiquito del ciclo SEO, a ver si estamos yendo bien o necesitamos realizar ajustes. Por lo general siempre se necesitan realizar ajustes, como es un proceso que no depende solo de nosotros, sino que estamos jugando en la cancha de Google y según las reglas de Google. Por más que nosotros podemos planificar un montón de cosas y pensar que esto va a ser así y vamos a hacer una proyección divina, mañana Google se levantó con un cambio de algoritmo y no nos sirvió de nada. Entonces tenemos que volver a reajustar. Por eso desde ese lado, lo que tiene el SEO, traten de no sentirlo como una frustración, sino de que al contrario, tiene que ser una motivación porque es bastante dinámico. Lo que suele pasar de un cubo al otro cambia muchísimo lo que son las acciones, sobre todo, como decía, cuando tenemos épocas de alta y de baja demanda. Bueno, ¿qué tenemos que hacer, qué tenemos que saber para entender si el KPI que elegimos es relevante para nosotros? Si es algo que realmente me va a funcionar para mi sitio web. Es decir, bueno, ¿este KPI sirve o no sirve? Bueno, tenemos que pensar en estas 4 palabrillas que les puse aquí. Tenemos que ver que el KPI esté disponible. ¿A qué nos referimos cuando que esté disponible? Que lo podamos medir y analizar. Por ejemplo, el ejemplo que siempre doy, pero porque es muy fácil de entender, si yo tengo una landing para generar leads y nunca generé ningún leads, y bueno, todavía no me va a servir. Necesito generar leads y a partir de eso voy a poder empezar a medirlos. Obviamente, como les digo, es un ejemplo muy bobo, pero para que se entienda. Tiene que estar disponible, tengo que poder acceder a ese KPI, no puedo empezar desde la nada, sin ninguna base. La relevancia, cuando hablamos de la relevancia, obviamente tiene que ser algo que importe a mi negocio. Si yo estoy haciendo contenidos hipertransaccionales en mi web y después los comparto en Facebook y, no sé, pongo que los me gusta en Facebook, eh, tuvimos tantos me gusta en el mes. Bueno, eso no es un KPI relevante para mi contenido del blog. O, no sé, los likes también que tuvo en LinkedIn X. No, a mí me importa que la gente que llegó a mi contenido descargue el PDF o deje de su contacto o lo que sea la conversión de esa landing. Esto se lo suele llamar como KPIs para el ego, digamos, tomar algunas métricas que suenen lindas solamente porque sabemos que siempre dan bien, pero en realidad no aportan nada al negocio. Por ejemplo, bueno, las sesiones suelen ser como de las más comunes, de decir, bueno, tuvimos 20 millones de sesiones, bueno, pero ¿cuántas ventas me generan estas 20 millones de sesiones? Y 2, bueno, no me importa, digamos, yo lo que necesito es vender porque si no, a fin de mes tengo que cerrar el negocio. Importancia, cuando hablamos de la importancia es, bueno, nos tiene que mostrar si los resultados que estamos obteniendo están alineados con el objetivo principal, estamos llegando a ese objetivo, lo estamos alcanzando o no, y periodicidad, porque tenemos que medirlo de manera constante, no puede ser un KPI que esté activo un mes y 2 meses no, tiene que ser algo que yo pueda verlo de manera constante para, reitero, poder ir ajustando la estrategia a medida que vamos avanzando. Y ahora sí, los objetivos.
el objetivo tiene que ser algo real y tiene que ser algo que esté alcanzable dentro de un tiempo predeterminado. Por ejemplo, yo no puedo decir, bueno, mi objetivo es crecer un 50% y nada más, sino que tengo que decir, bueno, mi objetivo va a ser aumentar un 30% el tráfico orgánico en estas 3 landing principales o en esta categoría principal en un periodo de 10 meses. Tiene que ser algo, como bien dice acá la palabra smart, tiene que ser algo que yo pueda medir, algo que sea específico en un determinado tiempo y realista, porque acá es lo que decía el tema de setear las expectativas, que vengan y te digan, bueno, quiero que el tráfico orgánico me aumente un 80% y que venda, no sé, el 100% de mis ventas sean en el orgánico. Bueno, pero pará, ¿en base a qué vamos a hacer este objetivo? Dame algo realista porque si no, lo que va a pasar es, no se va a llegar nunca, los KPIs que empecemos a usar también no sean los más adecuados y el final va a ser que nuestra estrategia SEO no sea, eh, no tenga los resultados esperados y después se cae con que, bueno, el SEO no funciona, el SEO no sirve, etcétera, etcétera. Entonces, hay que, como decía, medir bien cuáles son los KPIs, hacer esa pequeña listita y ver que cumpla con esos 4 requisitos y después sí definir cuál va a ser el objetivo. No es necesario que sea un solo objetivo, pueden ser varios micro objetivos dentro del Q. Entonces se viene Hot Sale y entonces decir, bueno, la landing de Hot Sale que vamos a generar ahora para mayo tiene que tener, no sé, un 50% más de tráfico que el año pasado y las conversiones tienen que llegar a un 40%. Y sabes que tenés esa semana o esos 4 días para llegar a ese objetivo. Y decís, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, voy a generar esta landing, voy a generar estos contenidos para que cuando sea hot sale ya tengan algo de tráfico. Voy además lanzar estas 5 landing de ofertas. Bueno, ¿cómo vamos a llegar a ese objetivo? ¿Acá se entendió? Digamos, ¿cuáles son la diferencia entre los KPIs y los objetivos? Con que me pongan un sí por el chat, vamos bien, sigo avanzando. Pero como decía, suele ser algo de lo que más confunde, de decir, bueno, o da igual, o bien. Vamos a ir viendo entonces, como les decía, algunas cuestiones que ya podemos ir viendo en los sitios web para saber si lo que se está haciendo o lo mínimo, o lo indispensable que se tiene que tener para una base de SEO. Reitero, ya después con Base y con Vero lo van a ver, lo que estamos viendo realmente es correcto o no. Primero tenemos que entender un poquito, no se asusten con el gráfico, pero es entender un poco cómo funciona Google, porque ¿qué pasa? Suele ocurrir de decir, bueno, mirá, yo hice estos 50 contenidos en la web, pero la verdad que no me traen tráfico, no están posicionando, no sé qué pasa. Bueno, hay que entender que Google tiene un proceso para mostrar esas páginas en los resultados de búsqueda, no es Me parece que se te cortó el audio. No sé si me escuchás. ahí está, ahí está. Se me había cortado. Bien, ahí va. Raro, sí. Ahí me escuchan. Estoy con cable red y todo, así que no sé qué pasó, si fue Sí, se algo escucha perfecto general. ahora.
Perfecto. Vuelvo acá entonces a lo que era el ciclo. Bien, estoy con el mic, todo perfecto. Bien. Como les decía, entonces, entender un poquito cómo es que funciona Google para saber después lo que vamos a ver en el on-site, en los sitios web, si lo que estamos haciendo está bien, está mal o está afectando cómo Google ve mi web. Esta es la manera en que Google nos muestra cómo ellos procesan las landing, las URLs. El bot lo que hace primero las va a rastrear a todas las URLs que hay disponibles. Lo hace tenemos varias maneras de hacerlo. Podemos ir cargando las URLs en Search Console y si no por los enlaces. Lo que hace el bot es, va siguiendo todos los enlaces que están en cada una de las landing y a partir de eso es que va descubriendo las nuevas URLs, luego las va a procesar y por último las va a indexar. Una vez que está en el índice, ahí es cuando entran en juego lo que son todos los algoritmos y la optimización on-site que hayamos hecho, bueno, on-site y off-site, que hayamos hecho para saber, ahí Google va a determinar cuál es el resultado más relevante para los usuarios. ¿Qué es lo que hace? Bueno, cuando llega el bot, lo primero que va a hacer, pensemos en una especie de camino que recorre, lo primero que hace el bot va a ir al archivo robot.txt, ahora lo vamos a ver en un ejemplo en concreto, para ver si tenemos alguna directiva donde estemos diciendo, bueno, no accedas a esta parte de la web. En el caso en que no haya ninguna URL que le hayamos puesto el disallow, lo que va a hacer el bot, no envía la solicitud, omite esa URL y va por otra, va siguiendo. Como les decía, después lo que va a hacer va a procesar todo ese HTML, todo ese código que tenemos, va a seguir enlaces o los href, si es que los hay, para ir descubriendo otras URLs y así las va a ir agregando a lo que es la cola de procesamiento y después lo que es el índice. Nosotros podemos darles algunas directivas y algunas anotaciones si queremos que algunas páginas de nuestro sitio web no se indexen. Algunos casos donde se suele hacer, por ejemplo, de bloquear el robot.txt y ponerle un nofollow y un noindex a las páginas, es cuando se está trabajando en una versión nueva. Tenemos una web en desarrollo porque estamos rediseñando nuestro sitio. Entonces, esa versión que está online se suele bloquear para que Google no la indexe hasta que hayamos probado todo, que esté todo bien y después redireccionemos o hagamos la migración. Eso es una manera, como les decía, vamos a ver también qué es lo que pasa si nuestro sitio tiene JavaScript, que cada vez se usa más y en algunos casos trae algunos problemas. Bien, la primera manera que les decía, entonces el bot llega y lo primero que va a hacer es ir a ver nuestro robot.txt para ver si le estamos bloqueando o no le estamos bloqueando alguna parte de la web. En algunos casos se suele bloquear, es una práctica bastante común, va a depender mucho también, reitero, de la sección o del área donde se esté trabajando. En los e-commerce se suele hacer bastante con lo que son los filtros, por ejemplo, o algunas secciones en los medios, si es un medio muy grande por ahí, algunas secciones viejas también se los bloquea para evitar que el bot rastree. Acá le voy a pasar un ejemplo de un robot XT. Ahí les, un segundo. Uno que siempre me gusta mostrar es el de Vodafone. Voy a dar un zoom, ¿se ve ahí? Sí. Vodafone es un sitio de España y acá lo que podemos ver es justamente cómo está tratando al robot XT, que es la primera parte que llega. Vuelvo al robot XT. Acá lo que vemos es a qué partes le está diciendo al bot que no entren. Bueno, esto del disallow, digamos, por default ya es un allow o un permitido. El robot, el bot de Google va a entrar a todo nuestro sitio web. Si nosotros no le hacemos este disallow y le decimos, bueno, no me entres a esta sección o a esta, etcétera, etcétera, el bot va a entrar y va a mandar a cola para indexar todo. Después si lo muestra o no, depende de otros factores, como decía, pero bueno, lo importante es entender que nosotros le podemos decir a qué secciones queremos que el bot entre o no entre.
Acá aprovecharon lo de Vodafone, que siempre me gusta mostrarlo, porque nos ponen una publicidad encubierta. El de Nike también creo que si vos entras, si lo sigue teniendo, te dice un Just Crawl It. Claro, como dice Constanza, como ponerle llave a la puerta. Perfecto, es una gran analogía que te la voy a robar para, para las próximas charlas. Eh, como, como les decía, bueno, acá aprovecharon y encima nos metieron una publicidad, lo cual está muy bien, le encontraron la vuelta. El de Nike creo que sigue siendo, a ver, se puede hacer este tipo de cuestiones. Bueno, Nike solamente tiene Just Crawl It. Hay algunos sitios web que vos entrás al Robot.txt y como decía, además de la publicidad, también te dice, bueno, ya que estás revisando esto, vemos que te interesa el SEO, mandándonos tu CV, por ejemplo. ¿Por qué ponen el sitemap al inicio del robot? Da igual si es al inicio o al final, pregunta Lucía. Estás tocando uno de los temas sensibles. Mira, yo por lo general no está mal que los pongas al comienzo, está muy bien, pero digamos el bot va a seguir este orden. Si yo le pongo el sitemap al comienzo, lo que va a hacer va a ir al sitemap y empezar a leer el sitemap. A mí me gusta ponerlo dependiendo, reitero, si soy un medio, sí lo pongo arriba del todo, pero por lo general lo pongo abajo porque yo ya le digo, mira, todas estas partes no me las, no entres o no me las crawles, porque indexarlas puede indexar igual, no me las crawles. Entonces ahí sí después va el sitemap y revisa todas las URLs. ¿Qué pasa? Una de las cuestiones que suelen pasar es que desde el sitemap se le está indicando una URL que después no la eliminamos o que está en el sitemap y que después acá la estamos bloqueando desde el TXT. Entonces, ¿qué pasa? La URL se va a indexar igual porque el bot llegó por otro enlace. Vieron que yo les comenté que lo que hace es seguir todos los enlaces que haya en la web. Si yo entro al sitemap, el sitemap es un conjunto de URLs, es lo próximo que vamos a ver, que me dicen todas las URLs del sitio web. Entonces, vamos a ver. Esto es una prueba en vivo que viene de la pregunta que hicieron. Por ejemplo, vamos a ver si hay alguna de contrato. Bueno, no hay ninguna. ¿Qué pasa? Supongan que yo tengo los sitemap automáticos y, por ejemplo, la URL que es vodafone.es barra contrato esté acá dentro del sitemap. ¿Qué va a pasar? El bot va a ir porque está dentro del sitemap, me la va a indexar y después va a tener, digamos, un problema porque me está diciendo, me estás diciendo desde el TXT que no la crawlé y por el otro lado me estás pidiendo que te la indexe. Bueno, eso te va a generar un problema interno. Obviamente cuando son así pocas URLs se soluciona desde Search Console, ya sea poniéndole un no index, ahora también lo íbamos a ver, una directiva, o desde el robot.txt le sacamos el disallow y crawleala e indexala. Va a depender de eso. Suele pasar también que a veces perdón, le pongan un disallow a alguna categoría o algún producto que es relevante y que después te diga, che, no me está indexando, no me está mostrando esta categoría, no sé, la categoría remeras que vendo un montón, pero me busco y no aparezco. Y suele pasar que a veces está mal configurado desde acá y lo bloquean, y se bloquean esas secciones. Entonces es importante revisarlo. En todos los sitios web siempre la URL para ver el TXT es este, así que se pueden empezar a revisar los de Mercado Libre, no sé, los sitios que se le ocurran pueden entrar y ver el TXT. Lucía dice, se supone que en el sitemap no vas a meter las URLs que tagueaste como disallow. Se supone. En un mundo ideal, como les decía, suele pasar que sí, porque es algo muy común. Los sitemaps no se hacen de manera manual, a menos que no sé, seas un sitio muy pequeño y estés haciendo algo. Se hacen de manera automática. Entonces, puede pasar, sí, que tengas una URL que se te haya colado en el sitemap y que vos la habías bloqueado. Es bastante común, de hecho, en Search Console es uno de los errores que mayormente aparecen. Sí, puede pasar y por eso digo, siempre hay que revisarlo, ir acá al ejemplo, como les decía, siempre está desde robot.txt, así que cualquier sitio web es entrar y ver que están bloqueando. Reitero, y este ejemplo, no voy a dar el nombre, pero sí con una empresa telefónica muy importante, tenían bloqueada desde acá
una de las categorías más relevantes que más equipos vendían, y era porque lo había hecho uno de sistemas que le pareció que no era, o sea, lo había configurado mal. En lugar del asterisco, bueno, no importa, estaba bloqueando una categoría relevante del negocio, y cuando le dijimos esta semana fue como un redescubrimiento de América, porque volvió a indexar y volvieron a generar impresiones y clics, que eran lo que habían perdido. Bien, este hermoso bot, una vez que va al robot.txt, como habíamos visto aquí, después lo que hace es ir al sitemap, que es el próximo archivo que tenemos. En el sitemap, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a poner acá, nosotros o de manera automática, como les decía, como se suele generar, todas las URLs de nuestro sitio web. Nosotros, si somos una persona, vamos a navegar el sitio como se ve acá, ir salteando de una URL a la otra, etcétera, etcétera. Pero en el sitemap nosotros le vamos a dar un orden. Le vamos a decir, por ejemplo, en los medios, sí se suele hacer que la última URL creada o generada sea la que aparezca arriba del todo, porque obviamente somos un medio y necesitamos que me vaya indexando lo último que subí, el último artículo que creé. En los e-commerce suele hacerse por categorías, sitemap por categorías, y dentro de cada categoría se hace por producto. Porque los sitemap también tienen un límite de URLs, creo que era 50.000 URLs, si no recuerdo mal. Entonces, si nuestro sitio es más que esto, vamos a tener que particionar los sitemap. También hay sitemap para videos o sitemap de imágenes, en el caso que seamos, no sé, un e-commerce y queremos generar nuestra base de imágenes, porque tenemos muchísimas, podemos generar un sitemap de imágenes aparte. Entonces, lo que va a hacer, como les decía, el bot va a ir acá URL por URL, y son las que después va a empezar a indexar. ¿Qué pasa? A veces las puede indexar o no, dependiendo de la calidad que tenga nuestra página. Si nuestra página tiene contenido, si considera que tenemos poco o nulo contenido, no la va a indexar, te va a decir, esta página es indexable, pero no está, te lo dice así en Search Console, dice no está dentro de, en el índice sí, te va a decir que no está indexada, pero que se puede mostrar en los resultados. Entonces ahí tenemos que ver si es por, como decía, o porque tal vez hay duplicidad de URLs. También pasa en los e-commerce, si tenemos un producto con diferentes filtros que se van generando de acuerdo al talle o de acuerdo al color. Muchas de estas URLs que las va a crawlear, hay que diferenciar lo que es el crawleo o el rastreo de la indexación, pero después no las va a mostrar. Te va a decir, bueno, sí, yo te crawleé todas estas URLs, pero te estoy indexando estas. Nosotros en Search Console tenemos un apartado que nos muestra cuáles son las URLs que están indexadas del total. Lo podemos ver desde ahí. Si tiene un sitio aparte con subdominio, como por ejemplo debe tener robot.txt y sitemap aparte, otra vez, va a depender. Por lo general, yo puedo tener un sitemap si yo quiero. En mi WordPress puedo cargar un sitemap. De hecho, lo he hecho en alguna oportunidad de clientes que me decían, bueno, me pateaban cargar el sitemap, entonces lo que hacía era lo cargaba en mi sitio web y después lo mandaba a fetchear. Podés tener sitios externos y vos hacerle el sitemap. Ahora, en un subdominio, eh, no sé, a menos que tengas un montón de URLs diferentes, o sea, en cantidad, no le veo el sentido por qué lo harías un sitemap aparte. Si un sitemap aparte, perdón, si me decís que son dos idiomas diferentes, entonces te voy a hacer el sitemap para el sitio en inglés y el sitemap para el sitio en español. El robot.txt puede ser el mismo porque lo vas a hacer con el dominio. Digamos, se puede hacer de las dos maneras. Si vos vas a dar de alta tu versión de subdominio en Search Console, que es lo ideal, para tenerlo más ajustado y las métricas bien por cada, por cada subdominio, es mejor que lo tengas aparte. Pero digamos, no es algo que sea totalmente definitivo. Si lo separás mejor, por esto que te digo, vas a tener también las métricas separadas, todo lo que es las impresiones, clics y cobertura por subdominios. Entonces, al tenerlo por subdominios, de manera ya casi predeterminada, te diría, sí, agregarle el sitemap y el robot a cada uno de ellos. Después, si querés, te puedo pasar ejemplos de sitios con subdominios para que le revises el robot.
Y ahí es lo que te va a pasar, va a ser eso. Vas a ver que algunos sí lo tienen dentro de uno mismo y otros que sí lo van separando por subdominio. Va a depender más que nada, lo que decía, del tema del idioma y de la segmentación que en sí de... Tengo un cliente que acabamos de hacer el cambio y no está indexando. ¿Indexando qué y qué cambio? Porque no sé, así es como muy genérico. Si me pones un poquito más en detalle, lo vemos. Bien, algunas cuestiones que tenemos que ver de nuestros sitios y que podemos ya ver desde nuestros sitios, que son muy simples de revisar y que acá sí no necesitamos nadie de IT, ni un desarrollador, ni nada, sino necesitamos solamente conexión a Google. Primero, el sitio seguro y no seguro. Ya Google dijo los sitios no seguros. Yo te voy a tirar un cartelito que te diga al comienzo, estás por entrar en un sitio no seguro y es lo que suele pasar. Acá traje unos ejemplos que a mí me siguen haciendo ruido. Uno es el Banco Central de la República Argentina, que todavía no tiene el certificado de seguridad. Ese es como uno de los más, de los que siempre suelo mostrar. ¿Qué otra cuestión tenemos que tener en cuenta, además del sitio seguro y no seguro? El tema del dominio preferido. Cuando hablamos de dominio preferido, es esto, es con www, es sin www, es con trending slash o la barrita al final de la URL. Bueno, eso también tiene que estar definido porque para Google son sitios diferentes. Vamos a ir con el otro ejemplo que tengo. Los bancos, la verdad que acá tenemos el Banco Nación, que tenemos el sitio, le hago un zoom a ver si se ve. Ah, no me agranda la barra. Bueno, tenemos acá, como se puede ver, el sitio con www. Y si yo veo, me dice sí, me da 200, está perfecto. El sitio con www, te lo veo, te lo indexo. Y si le saco el www, también. Vuelvo acá. Esta es una extensión que les va a mostrar el status code de las URLs. Está bueno para ver si hay redirecciones o como esto, para ver si están las dos versiones. Y acá, como se puede ver, también el sitio sin www también está online. Lo cual hace que para Google sea dos sitios diferentes. Si esto personas tiene la barra al final, que si no lo tiene, también las toma como URLs diferentes. Después se puede solucionar con las canonical, pero ven, con barra y sin barra, entonces acá tendría 4 sitios, por decirlo de alguna manera. Tendría el sitio con www y sin www, con www y barra al final, sin www y sin barra al final, todas las combinaciones y todas me dan código 200. Entonces, acá ya tienen un problema de recontraduplicidad. Como decía, después lo podemos ver con las canónicas, a ver cómo lo están trabajando y si lo están trabajando o no. Si no lo están trabajando, ya saben a quién mandarle un mail para tener su primer cliente SEO. ¿Qué más tenemos? La accesibilidad. El comando site, esto nos va a dar un parámetro o una idea de la cantidad de URLs indexadas que tiene Google de mi sitio web. No es no es un número definitivo. Vamos a ver, por ejemplo, acá con el BCRA. Lo único que tienen que hacer es, delante de la URL, le sacan, ponen si es con www, si es sin www, ponen site, 2 puntos, y esto nos va a dar, acá como se ve, un montón de URLs que Google tiene indexadas. Te dice, bueno, hay cerca de 43.600 resultados. Este es un número aproximado, no es un número exacto, a menos que tengan un sitio muy pequeño de 20 URLs, que entonces, bueno, sí, te va a mostrar las 20 URLs indexadas. Pero ¿para qué sirve esto? Sirve para una primera aproximación. Como decía, si yo tengo un e-commerce y tengo solamente 5 categorías de productos y dentro de cada categoría de productos tengo, no sé, 10 productos, bueno, tengo que tener un número limitado de URLs. Después, ¿qué suele pasar? Que si yo tengo diferentes talles y diferentes colores, se me van a empezar a indexar un montón de otras URLs si yo no las bloqueo, les di el no index desde el TXT. Entonces, para pasar en limpio, lo que tenemos que ver es si esta cantidad de URLs que Google está indexando en mi sitio web es similar a la cantidad real de URLs que yo tengo. Si es un número que está por demás elevado, estamos viendo que hay una cantidad de indexación
de mayor indexación de las URLs que tenemos. Por lo general suele pasar por esto porque son filtros que están generando nuevas URLs. Y si tenemos URLs mucho menor, es decir, bueno, mi sitio tiene 100 URLs y veo 10 nada más que me está diciendo tengo 10 URLs indexadas, bueno, también tiene un problema. ¿Qué puede ser? Puede ser esto que veíamos al comienzo, que se esté bloqueando por robots.txt, que haya alguna categoría o alguna sección que tenga un no index. Ahí vamos a tener que empezar a hilar más fino, pero bueno, esta es una primera aproximación. Si los números son medianamente parecidos, les digo, no es un número que sea exacto, puede variar, puede ser que tenga 43.000 URL el banco central, entonces no habría tanto problema. Pero hay que ver eso, que no sea en extremo alto o en extremo bajo la cantidad de URLs indexadas que Google tiene de mi sitio web. La extensión esa, Link Redirect Trace, lo voy a abrir acá para que lo vean. Es esta, es en Chrome, yo uso Chrome, puede ser que esté también para Firefox, supongo que sí. Pero bueno, ahí lo que les decía, les va a dar no solamente los status code 200, sino si hay redirecciones también y qué tipo de redirección es, si es 301 o 302, si es una redirección con JavaScript, etcétera, etcétera. Y bueno, el pasito que seguía justamente era revisar los códigos de respuesta. Los códigos de respuesta los puedo ver desde Search Console o si tengo alguna herramienta como Screaming Frog, que ahora la voy a subir también. Acá yo lo que hice fue pasar el Banco Nación por Screaming Frog. Tiene una pestañita que nos dice Status Code. Y yo acá lo podría ordenar por, ven, 302. Todas estas URLs tienen 302. Bueno, acá lo que tendría que hacer es revisar si las redirecciones son correctas. Los Status Code 200 no tenía mucho problema acá de, digamos, de redirecciones. Si la mitad de nuestro sitio web nos da en 404, bueno, obviamente tenemos que ver algo porque está un montón de páginas que no están activas. Sí, ¿hay alguien que quiere hablar? ¿Quiere preguntar? ¿O está... alimentos en nuestras casas? A todos ellos mi reconocimiento. No, bueno, Y una silencio vez más, entonces. quiero empezar en balance. Bien, una vez que vimos los códigos también de respuesta, más que nada entender que no sea la mayor parte de redirecciones o 404 como para ver. También acá podemos ver si todos los que están en 200 están ok, son páginas que queremos que se estén indexando. Porque, por ejemplo, no sé, puede decir, bueno, estas 5 URLs, 6 URLs no deberían estar indexadas, no deberían darme un código de respuesta 200, por lo que quiere decir que pueden llegar los usuarios y los bots. Entonces ahí vería si si las bloqueo, si las desindexo, etcétera, etcétera. Eso lo podemos hacer, Screaming Frog nos lo da hasta 500 URLs, lo podemos ver ahí. Lo podemos hacer también, como les decía, de Search Console nos va a dar cuáles son los códigos de respuesta que tenemos. Y si no, si estamos viendo algún sitio X, podemos usar esa extensión como la que mostré ahí de Link Redirect para verlo. Más que nada, si van a comenzar a hacerlo en un proyecto propio, empezar por lo que son las URLs principales. Más que nada, igual sirve también cuando hacemos una migración, ahí es donde puede aparecer el mayor problema de lo que son las redirecciones. ¿Cuál es la diferencia entre usar Disallow y los parámetros de Search Console? Ahí está lo que decía un poquito al comienzo, porque vos en el Search Console, cuando haces la parte de los parámetros, le puedes decir que no te las indexe o que te las siga, o sea, podés definir diferentes cosas desde los parámetros de Search Console. Ahora, el Disallow lo que va a hacer es no te los va a crawlear. Hay que hacer la diferencia entre lo que es el crawleo o rastreo y lo que es la indexación. Vos le estás diciendo desde el Disallow, no me crawlees todas estas URLs. Pero si esas URLs tienen un enlace desde otra parte de tu sitio web, por ejemplo, los filtros, vos desde los filtros podés acceder a esas URLs, ahí el tema que vas a tener es que te los va a indexar igual y se van a mostrar igual. Por eso digo, es diferenciar. El robots.txt no es para evitar la indexación.
podemos bloquear desde el robot.txt, pero la URL se puede indexar igual, reitero, porque tiene un enlace desde otra parte de la web, o yo publiqué el artículo en Facebook y quedó ahí, entonces hay enlaces de gente que está cliqueando desde ahí, entonces esa URL se va a indexar igual por más que yo la haya bloqueado. Si nosotros lo que queremos es que no se indexe, es lo que vamos a ver ahora después de esto, que son los metarobots o las metaetiquetas tag que va en la cabecera de cada una de las URLs. ¿Es malo tener muchas URLs indexadas? Pregunta Julieta. No, reitero, va a tener que ver, depende de la cantidad de URLs que tenga tu sitio web. Si vos tenés un sitio web de 100 URLs y tenés 100.000 indexadas, bueno, tenés un problema ahí sí, porque se te están sobreindexando o hay un problema. Por lo general, reitero, suele ser cuando hay filtros o duplicidades, tenés un montón de contenidos duplicados, pero más URLs indexadas no es un problema siempre y cuando esté controlado, siempre y cuando tenga que ver con lo que es la arquitectura de tu sitio web y siempre y cuando no se generen por estas cuestiones de manera automática. No sé, en WordPress si uno, la parte que viene por default, por ejemplo, si usan el Yoast o alguno de esos plugins, te va a indexar todo, te va a indexar los tags, te va a indexar las categorías, te va a indexar absolutamente todo, entonces vos tal vez tenés tu sitio de 10 URLs, pero vas a tener indexadas 70. ¿Por qué? Por esto que te digo, porque por default te va a indexar todo lo que son los tags, las categorías, y no recuerdo qué, digamos, qué otra opción más tenía, entonces se te empiezan a generar un montón de URLs de cosas que vos no querés que se te indexen, o se te generan URLs por imágenes, vos decís, pero ¿por qué me estás mostrando esto que no quiero que se indexe? Bueno, ahí tenemos que ir y verlo desde el otro lado, que son lo que son las tags, las meta tags o meta robots, depende cómo se nombre. Bueno, hay diferentes maneras, lo van a encontrar así, meta robots, meta tags. ¿Qué incidencia directa tiene en el posicionamiento que el site no tenga instalado certificado de seguridad? Incidencia directa en el posicionamiento no es que lo va a tener, porque vos por marca, como veíamos recién, el Banco Central va a seguir posicionando porque es el Banco Central. Lo que sí te hace es que te va a mostrar a ver, esperen que busco un ejemplo, te va a mostrar un cartel de seguridad que te va a decir, usted quiere ingresar a un sitio no seguro. Estoy viendo Va si más por la no. experiencia del usuario quizás y los puntos de interacción, ¿o no? Sí, O obviamente, porque sea, te que va. lo pueda considerar que haya más tasa de rebote o lo que sea, ¿no? Sí, en algunos casos, dependiendo el mercado, te tira el sitio para abajo. Reitero, justo el ejemplo que yo di es un banco muy reconocido acá, entonces no es que lo va a dejar de indexar o lo va a tirar para abajo, pero sí te muestra ese cartel de advertencia. Ahora no recuerdo últimamente haber entrado en alguno, pero eh, mm, 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 este tipo de cartel, acá lo encontré. Les va a aparecer algo así la imagen. Esto, te va a aparecer la conexión no es privada. Y obviamente, como comentaban recién, te afecta lo que es la experiencia del usuario. Yo por lo general, a menos que sea algo muy importante que quiera entrar, esto lo paso por arriba. Si me tira esto, cerré la página y me fui a otra. No entro en las páginas que tienen, que son, digamos, que me tiran ese tipo de notificación. Eh, no es algo que va a incidir directamente en el posicionamiento, porque es uno de los factores, pero no es relevante. Entonces no te puedo decir, bueno, no te he certificado, no vas a posicionar. No, porque ya lo vimos recién con lo que es el ejemplo del Banco Central. Pero sí, Google no le gusta y te lo dice y que te va a ir tirando para abajo el sitio a medida que vayan apareciendo estas notificaciones. Bien, puedes posicionar para tu marca, pero para otras keywords. Ah, bueno, sí, ahí tienen que ver con lo del, sí, el branding, exacto, lo que dice Constanza. Sí, va para ahí. Bien, ahora sí, el tema de la no indexación. Esto que les contaba al comienzo de distinguir lo que es el crawleo de lo que es la indexación, que son dos cosas diferentes. Estas son algunas de las cuestiones o de los tags, vamos a hablar con propiedad, que nosotros le podemos poner en
en el head de nuestro código para decirle, bueno, esto no me lo indexes, o esto no me lo sigas. Esto que está acá abajo, que se ve como old, obviamente es lo que viene por default. No es necesario que yo ponga esta etiqueta content index, no tiene sentido, digamos, que la ponga o no la ponga, da igual porque es lo que viene por default. Nosotros lo que tenemos que hacer es usar este tipo de etiquetas cuando no queremos que se indexe cierta URL o cuando no queremos que siga los enlaces que tenemos dentro de esa landing. Si recuerdan lo que decía al comienzo, el bot lo que hace para ir conociendo las URLs y las va agregando a la cola de rastreo, va siguiendo todos los enlaces que yo tenga dentro de mi landing o de mi página. Entonces, bien, si yo le pongo esto, simplemente es agregar esta etiqueta metaname robots no index en el head del código. Lo que va a hacer es justamente eso, no me va a indexar todas estas páginas. Una de las cuestiones más comunes que se suele usar es para lo que es términos y condiciones, o si hay algunos PDFs online, por ejemplo, sobre todo en lo que son cuestiones de salud, empresas de salud y demás, que tienen unos PDFs enormes de términos y condiciones de los servicios, que tal vez sean, no sé, 10 páginas, lo que hacen se le suele poner un no index, porque la verdad que no me interesa que Google pierda tiempo indexándome 10 páginas de términos y condiciones. Bueno, en realidad el enlace del PDF, de la URL, perdón. Entonces, lo que va a hacer es no indexarme esa página. Otra de las cuestiones que se suele usar es esta, es el nofollow, de decir, bueno, todos los enlaces que están dentro de esta URL no me los sigas. O sea, indexarme la página, puede ser que mi página esté en index y yo le ponga un nofollow para que el bot no se vaya y empiece a poner en cola el resto de las URLs. Y estas son otros tipos de directivas que se suelen usar, pero, por ejemplo, para que no las archive, o el no snippet para que no muestre cierto tipo de snippet en los resultados, pero no sé quién querría eso, que no se visibilice más. Reitero, lo que más se suele usar es estas dos, no index, no follow, y lo único que se hace es poner esto en el head del HTML. Yo podría aclarar si quiero que sea para un Google Bot, si quiero que sea para Bing, o que sea para todos, o solamente, no sé, bloqueame nada más lo de, qué sé yo, el bot de Yandex, porque no me interesa aparecer en Rusia, por ejemplo. Pero por lo general, reitero, trabajamos siempre, o el buscador que mayor penetración tiene es Google, así que vamos a trabajar para Google, sería aclarar el Google Bot, y el no index, no follow, en los casos que no queremos que se indexe o no queremos que siga los enlaces que está dentro de esa URL. Es una buena práctica de desindexar desde el htaccess para estructuras de URLs. Es otra manera de hacerlo, sí, no hay ningún problema. Lo que pasa es que vos desde el htaccess o las vas a eliminar y después desde Search Console le haces la eliminación, digamos, manual. Si esas URLs ya estaban indexadas, lo acelerás desde ahí. Vas a la parte se me fue el nombre de la estructura de URLs y ahí lo eliminás desde ese lado. No hay ningún problema, se puede hacer desde ahí. El htaccess, pues lo que vas a hacer va a ser eliminar las URLs que tenés porque es parte de tu sitio web, pero no es que las desindexas en sí. No sé si era esa la pregunta o no. Si las querés desindexar, reitero, es desde... Puedo sacar un listado de URLs con esta estructura en particular. La web las crea automáticamente. Bien, vos lo que querés hacer es que no se indexe o las querés eliminar, porque una cosa es eliminarlas y otra cosa es desindexarlas. Que no se indexe, si vos ya sabés cómo es la estructura de esas URLs que se generan de manera automática, lo podés hacer, como decía, le creas el no index y desde el robot le pones el disallow y evitas las dos cosas, el crawleo y la indexación. Ahora, si se te generan de manera automática, me hace ruido cómo la podrías sacar para que no... O sea, creo que se refiere a un ponele Mercado Libre que tiene sus propios filtros. Si querés que, no sé, no indexe cierta categoría,
que se pueden armar infinitas URLs o un marketplace cualquiera. Creo que va Claro, por ese lado la pregunta y que lo que si va por quiere, ahí, sí. vos le podés decir, no me indexes todo lo que contenga o todo lo que comience con esta estructura. Yo supongo que vendrá por ahí o estoy equivocada. Claro, te crea contenido complicado. Perfecto, si viene por ahí. Bien. Tal como te lo acaban de comentar, lo ideal sería eso. Vos le pones, tenés las dos maneras. Para quedarte tranquila y segura, lo haces desde la parte eh, de Search Console, que tenés en la parte antigua tenés que ir a lo que son los parámetros de URLs, y desde el robot.txt también bloqueas el crawleo. No le vas a poder poner el no index a las que se te vayan generando, pero sí lo que puedes hacer es, como decías ahí, por expresión regular, las vas extrayendo y las vas filtrando. Eh, no, está bien, ningún problema. Hablen. Está bueno que sea más interactiva y que no sea un monólogo mío hablando. Sí, desde parámetros de URL, si ya sabes cuál es la estructura, listo, los sacás de ahí. Reitero, tiene varias opciones cuando vos vas a la parte de los parámetros. Si lo vas a agregar, es tener bien en claro cómo lo vas a configurar. Después, si querés, por privado me lo mandás y lo vemos en ese caso en particular, pero onda, no te quiero tirar así algo muy genérico y meter la pata que se te desindexe la mitad del sitio web. Pero dale, escribime, no hay ningún problema y lo vemos si querés en ese caso en particular, reitero, por ahí para no meter la pata. Perfecto, Lucía, no hay ningún problema, al contrario. Bien, entonces, pasando el limpio, si no queremos indexar o que el bot pierda tiempo siguiendo enlaces dentro de nuestra URL, vamos a utilizar los metarobots y le vamos a poner en el head estas directivas, no index y no follow, o se pueden combinar. Esto también es importante que lo sepan. Puedo poner no index, no follow y no snippet si quiero, todo dentro de una misma. Ahora sí, vamos a pasar a otro de los temas que tenemos con la indexación. Bueno, cuando empecemos a trabajar con algún cliente, lo que tenemos que ver es con qué tecnología está trabajando. Tecnología me refiero a si es un CMS en particular, puede ser Magento, Vitex, que son por lo menos acá en Argentina, en lo que es e-commerce, son los que más se utilizan. Si es un WordPress, si es un Joomla, si es Oracle, bueno, o un desarrollo propio, porque también puede ser eso. Por ejemplo, los bancos suelen trabajar con desarrollos propios por cuestiones de seguridad y de infraestructura, y etcétera, etcétera, y no trabajan con CMS que estén ya prearmados, por decirlo de alguna manera. Entonces, una vez que tenemos también definida cuál es la tecnología o qué es lo que está trabajando nuestro cliente, tenemos que ver que además del HTML y CSS aparece un querido amigo que tenemos aquí a la derecha y que cada vez está tomando más protagonismo, que es el JavaScript. Acá puede ser, bueno, este es Vue, React, hay diferentes tipos de JavaScript. La idea era poner algunos nomás. Pero bueno, ¿qué es lo que hace JavaScript básicamente? Es lo que le da el dinamismo a la página. Si bien el HTML es el código estático, digamos, es lo que ve Google, es lo que va a entender del sitio web, el JavaScript lo que hace le da movilidad, por decirlo de alguna manera, es dinámico, es cambiante. Entonces, ¿qué pasa? Google no se suele llevar muy bien con este tipo de código que se va modificando a medida que vamos trabajando. Hay sitios web que están completamente desarrollados en JavaScript y entonces van a cambiar dependiendo del tipo de acción que hagan. Por ejemplo, tenemos A y B, si yo cliqueo en A, el sitio va a cambiar y me va a mostrar una cosa, y si cliqueo en B me va a mostrar otra, y así es como una especie de juego donde van siguiendo, digamos, los movimientos del usuario. Entonces, lo que tenemos que entender es que Google, Una una vez que pregunta, ¿los detecta, sí, desarrollos son frameworks? Yo trabajaba en Argentina en una empresa, no importa, que tenía desarrollado con React, sí. que entiende, viste que Google lo entiende, los frameworks es como una aplicación que está desarrollado como que la página no recarga, como que carga todo al principio.
Entonces lo que habíamos hecho era, para identificar los pasos, le informábamos a través de eventos o como distintas cosas, ¿no? Claro. Funcionaría cuando te referís a que un sitio está todo desarrollado con JavaScript, ¿te referís más a eso? ¿Ese tipo Ahora de íbamos a sitios? ver, sí, Ah, ok, ahora íbamos a ver perdón. un ejemplo. No, no pasa nada. No me molesta, al contrario. Está bien que hablen y que comenten. Em, lo que tiene, sí, es como estaban comentando recién, le genera algunos problemas a Google el JavaScript. Hace un tiempo su idea era que nadie use JavaScript o que se use lo menos posible, pero ya ellos mismos entienden que las posibilidades que ofrece JavaScript no es innegable y no se va a dejar de usar porque Google diga que no se deje de usar, que se deje de usar. Por el contrario, ellos están trabajando en cada vez más poder entender este JavaScript. Lo que pasa es que piensen que en ese grafiquito que yo les mostraba de cómo el bot va pasando por cuál es el proceso para indexar una URL, a Google el JavaScript le consume recursos. No es lo mismo leer el texto plano en HTML, que ya lo pudo renderizar, es mucho más rápido, que lo que es el JavaScript, donde le toma una segunda vuelta, una segunda pasada por nuestro sitio web. Google no deja de ser un negocio y si le consume recursos, imagínense por los cientos de millones de URLs, de URLs no, de sitios web que hay, imagínense que es dinero que ellos pierden porque, como les decía, les genera el renderizado les requiere mayor cantidad de recursos a Google. ¿Qué es lo que suele pasar? Bueno, vamos a tener algunos problemas para que el sitio se visualice correctamente. Si tenemos el sitio que está hecho enteramente JavaScript, si bien, como decía, Google avanzó bastante en lo que es la manera de indexar este contenido, suele tener algunos problemas para lo que es JavaScript y Ajax. Entonces, el contenido tiene dificultades para lo que es la indexación. Ahora vamos a ver un ejemplo que es la web de Sara. Este, si bien es el de Argentina, ven acá todo el movimiento que tiene. Yo voy scrolleando y me muestra, puedo ir hacia la derecha, puedo ir hacia la izquierda. Sigo bajando. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Les voy a mostrar otra extensión, esta que se llama Web Developer, y le voy a deshabilitar el JavaScript. Le vamos a dar un refresh. Y esto es lo que queda de la página. Como pueden ver, es todo algo en blanco, porque prácticamente toda la página está hecha con JavaScript. Si vamos a ver lo que es el HTML en sí, es prácticamente son nada, los div que contiene y no tiene mucho más. Entonces, acá le estamos generando un problema a lo que es Google para que pueda eh, renderizar la página como corresponde. Vamos a volver a quitar. Vamos a volver a habilitar acá el JavaScript. Eso le genera un problema porque Google o el bot en realidad no está viendo todo esto que yo estoy viendo, sino está viendo lo que les mostraba recién, lo que pasa cuando se deshabilita el JavaScript. Acá lo importante no es entender, digamos, desde el lado de la programación, desde el lado de desarrollo, todos los problemas o cómo se pueden solucionar todos estos problemas, sino entender la dinámica. Si yo tengo un sitio que es netamente JavaScript, Google va a tener problemas para indexarme, para rastrearme y para indexarme. Entonces tengo que buscar alternativas. Una es, como habían comentado recién, de decirle, bueno, ante ciertos eventos esto es lo que se va a mostrar. En algunos casos, si contamos con recursos, se puede trabajar en un pre-render. ¿Qué es lo que va a hacer el pre-render? Va a tener una versión, por decirlo de manera simple, una versión en HTML del sitio web, que es la que Google va a mostrar e indexar. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Si nuestro sitio es 100% JavaScript o tiene gran porcentaje en JavaScript, tenemos que ver si Google nos está mostrando bien, si nos está indexando bien, si tiene problemas para ver algunas partes de la web o no. Uno de esos, además de esta extensión, que después se las voy a pasar, es la prueba de optimización para móviles. Si bien es, como bien su nombre lo dice, para móviles,
Acá lo que hace nos muestra la versión renderizada de la página. Entonces yo acá puedo ver qué es lo que está viendo Google de mi sitio. Y efectivamente lo que está viendo son el pop-up de cookies y para la geolocalización. Me dice, te cambio para Argentina. Podría ver también el HTML, que nada, en este caso no tiene mucho sentido. Vemos las hreflang. Pero lo que nos interesa es ver esto, cómo Google está renderizando nuestra página. Si tenemos problemas en JavaScript, reitero, esto después se habla sí, más de manera técnica con los desarrolladores y decirle, che, tenemos problemas acá. Si tienen el acceso a Search Console, también tienen la parte para poder ver cómo se muestra la página. Tenemos la parte de inspección de URLs y ahí vamos a poder ver cómo las está renderizando o no. Lo importante es ver esto. Si tienen algún problema en JavaScript, es hablarlo con los desarrolladores o con el IT, o bueno, la parte, digamos, que esté encargada de eso, decirle, mira, tenemos acá un problema, y después empiezan a ver las opciones. Reitero, no voy a dar una lista de cantidad de cuestiones que se pueden solucionar o cómo solucionarlas, porque va a depender mucho de cómo esté estructurado el sitio web, pero sí entender el problema, sí saber que si nosotros, ya sea con la extensión o si alguien usa el DevTool, también lo pueden hacer desde ahí. A mí me gusta utilizar el DevTool también. Le damos acá al inspeccionar y pueden deshabilitar el JavaScript. Vamos a la consola. Acá hacen Ctrl-Shift-P, P de perro, y ponen JavaScript y lo deshabilitan. Si no quieren tener tantas extensiones, y va a pasar lo mismo. Van a volver, refrescar, etc. Bien, esa es otra opción, desde la consola o con esta extensión de aquí. Hay varias. Si no, reitero, mismo usando el que les mostré recién de mobile, también lo vamos a poder ver desde ahí o desde el inspector de URLs en Search Console. En este caso yo no tengo acceso obviamente a la página al Search Console de Sara, así que no lo podemos ver desde ahí y nada. Por cuestiones también de confidencialidad no les puedo mostrar de algún cliente. Bien, volvemos acá. Otra cuestión más a tener en cuenta. Ya vimos si nuestro sitio tiene problemas de acceso del bot, si se está indexando correctamente las partes. Vimos si tenemos, no sé, mucho JavaScript o parte desarrollada en JavaScript y también le estamos generando un inconveniente a los bots de Google. ¿Qué más tenemos? Tenemos la arquitectura de la web. Acá sí es entender un poco más cómo está armada la web. ¿Quedará grabados? Sí, tengo idea que sí, que quedan grabados los workshops. Igual después les paso también la presentación, aunque no sé si le van a sacar mucho provecho, que son imágenes nomás, pero yo las paso después también a las redes. Bueno, se están agarrando los tiros. Bien, tamaño de arquitectura de la web. Acá lo que importa es entender cuál es la cantidad de URLs que tenemos, cada cuánto tiempo se actualizan y además, como les decía en un comienzo, saber cuáles está indexando Google. Saber también si contamos con dominios, con subdominios, y en base a eso vamos a ir haciendo el camino un poquito inverso de entender la arquitectura de nuestro sitio web. En este punto lo que nos importa es saber, como se puede ver acá en el grafiquito de la derecha, que todas las partes de la web sea accesible. En este caso, por ejemplo, si vamos al de la izquierda, lo que pasaría es que el bot llegaría hasta acá, hasta CRM, o hasta el chatbot, o hasta acá, y no tiene cómo seguir porque no hay un enlace que esté yendo hacia otro lado. Por ejemplo, si llega acá Portfolio, listo, murió ahí en Portfolio porque no hay nada que esté enlazando a otras secciones de nuestra web. Lo ideal es que desde todos lados, digamos que no queden páginas huérfanas, se las suele llamar así, fuera de lo que es la arquitectura de la web, que haya enlaces hacia todas las secciones. Eso no quiere decir que esta tenga que tener un enlace a todas y que esta un enlace a todas y que la que le sigue un enlace a todas,
sino que tenga una cierta lógica de navegación, tanto para los usuarios como para el bot. Volviendo al ejemplo de Screaming Frog, una vez que tiran el sitio por acá, les da un par de visualizaciones para ver cómo está estructurado el sitio web, que esto lo que les hace, lo da, digamos, a un golpe de vista. Esto está bueno para lo que son sitios muy, muy grandes, para entender la arquitectura web. Nos dice cómo está estructurado o desde qué secciones están los enlaces. Si yo me acerco, los puedo ver. Decir, bueno, de acá, de esta sección, perdón, que cerré aquí. Desde personas, descuento y promociones, tengo enlaces a todo esto, etcétera, etcétera. Nos va marcando con otro color si hay redirecciones, por ejemplo acá un 302, acá también otra redirección. Reitero, esto está bueno para cuando son sitios muy grandes, podemos entender si hay secciones que no tienen enlaces. Si tuviésemos páginas sueltas, veríamos los puntitos acá, así, sin ningún tipo de conexión. Entonces es entender cómo está estructurado el sitio web para que no queden páginas huérfanas, para que todas las páginas tengan un acceso, todos los usuarios puedan llegar a mi página web. Y, por supuesto, también tener en cuenta cuántos son los niveles de profundidad. Se suele decir, o Google suele decir, que tenemos que tratar que los usuarios no les lleve más de 3 clics llegar a cualquier parte de mi sitio web. Si yo voy 6, 7 clics y todavía no llegué a la parte que el usuario convierta o que es interesante para el usuario, algo estoy haciendo mal. Screaming Frog también es una de las herramientas que te dicen el tema de los niveles de profundidad. Vos podés ver acá en la estructura web, por ejemplo, esta es del Banco Nación, te dicen, bueno, tantas URLs están, esta es la profundidad, ¿verdad? Porque una cosa es la profundidad, puede estar en un nivel 2, pero yo necesité 10 clics para llegar, porque no está indexada, porque no tiene un enlace, por ejemplo, desde el home. Entonces, es entender, bueno, ¿qué está pasando? Si, por ejemplo, tuviese muchas acá, en un nivel de profundidad 8, ¿están llegando los usuarios? ¿Llegan tan lejos en mi sitio web? Bueno, esto es otra de las partes que se pueden ver así de manera simple y con Screaming Frog también. La vista de diagramas se puede meter en el crawleo programado. Sí, porque es lo que te muestra en el momento que lo estás crawleando, digamos. Si vos tenés el crawleo que te lo haga una vez por semana, cuando exportes ese crawleo, vos después lo podés visualizar también. Supongo que te referís a Screaming Frog. ¿El menú se considera como parte de esta red? Sí, porque desde los menús por lo general es de donde vos enlazás todas las partes de tu sitio web. A mí me gusta mostrar uno que las chicas de España lo deben conocer bien, que es PC Componentes, que ellos suelen estructurar muy bien todo lo que es la parte del sitio web. Ellos son un mega e-commerce y como se puede ver acá, llegar a cualquier parte del sitio web es eso, son 2 clics. Ni siquiera clics, porque esto es un desplegable. Yo puedo llegar a cualquier parte del sitio web. Y ellos laburan muy bien todo lo que es el tema de las categorías, subcategorías y los productos. Entonces, por ejemplo, quiero ver un televisor. Acá lo pueden ver por marcas, por pulgadas, por tipo de TV. O sea, es muy simple de navegar y las categorías son recontra bien armadas, porque si yo no conozco de teles, puedo decir, bueno, quiero una tele muy grande y buscaré por pulgadas, o si soy fan de una marca, quiero la tele que es tal marca y con eso ya está. Entonces, dentro de televisores Sony, yo voy a ver un montón de televisores y ya está. No tuve un solo clic. No, la verdad que llegar a cualquier parte de este sitio web es eso, es un clic de distancia. Y para más simpleza, si yo me quiero comprar un celular, igual creo que ellos le dicen móvil, lo podría ver desde acá arriba sin ningún problema. Ni siquiera tampoco es necesario que, digamos, que navegue por el menú. Ya el buscador, la verdad que lo tienen recontra avanzado y está muy bien. Esta es una buena página para ver el tema de la arquitectura, ver el robot, cómo hacen con los filtros. Está muy bien, la verdad que a mí me gusta mucho y es de las que siempre uso como ejemplo porque la verdad que lo laburan
muy bien, tanto el on-site como, bueno, la parte de off-site. Son muy crack. Sí, la conozco a la chica de PC Componentes, la verdad son muy crack y reitero, el laburo que hacen es una muy buena página para ver cómo trabajan todos. Cuando haya alguna duda de revisar, de ver el código fuente, cómo están poniendo, no sé, si llegan a alguna parte que tenga un no index o se puede revisar. La verdad que también lo que tiene es eso, ¿no? Que nosotros podemos entrar al código y ver cómo están aplicando absolutamente todo. Así que nada, está buena para consultar. PC Componentes la recomiendo. Bien, entonces la arquitectura es eso, es entender y ver que no haya ninguna URL o ninguna página de nuestro sitio web que no esté enlazada, que quede, reitero, se la suele llamar páginas huérfanas, y que haya acceso a todas las URLs de mi sitio web. Si hay una página, por ejemplo, esta que no quiero, no tiene enlaces porque no quiero que se indexe, obviamente revisar que tenga el no index, y además, si quiero, no es necesario bloquearla por el robot.txt. Y ahora sí nos ponemos ya un poquito en las cuestiones un poco más blandas, es conocer el tráfico, entender el tráfico de nuestro sitio web. Ya vimos algunos aspectos simples o dentro de todo bastante simples de revisar de lo que es el rastreo y la indexación. Y después sí ya nos tenemos que empezar a meter en lo que es el tráfico, tener que conocer cuáles son los canales que más aportan a nuestro sitio web. Es el orgánico aporta nada más un 10%, aportamos un 20%. Bueno, entender un poco desde dónde proviene el tráfico a mi sitio web. Si tiene dispositivos, es mayor desde desktop, es mayor desde mobile. Ya desktop, sacando que sean cosas muy específicas, la verdad que prácticamente todos los sitios web tienen mayor en mobile, entonces ahí tendremos que ver el tema de que nuestro sitio sea responsive. ¿Qué cuestiones podemos ver para entender de dónde está viniendo nuestro tráfico? Algunas herramientas gratuitas es el Trends. Ahí vamos a poder empezar a entender algunas tendencias de búsqueda de nuestros productos o de nuestros servicios. El planificador de AdWords es uno que no puede faltar, ni siquiera es necesario estar trabajando en SEM, pueden crear una campaña, la pausan y se puede usar el planificador de AdWords. Y después sí hay algunas herramientas como SEMrush y Ahrefs. Yo les voy a pasar otra extensión, voy a abrir acá, por ejemplo, vamos a buscar zapatillas, solamente para mostrarles la extensión. Esta que se llama BMS Everywhere, es habilitarla nada más. Le damos un segundito. Y acá me está dando los volúmenes de búsqueda. Lo que tiene de bueno, que no siempre suele pasar, es que haya, que tengamos Argentina, en el caso de los compañeros de aquí, que tengamos Argentina y podamos extraer los volúmenes de Argentina, o lo que es la TAM. Porque por lo general este tipo de herramientas, para todo lo que es la TAM, siempre estamos un poco olvidados, ponen volúmenes muy genéricos o que tienen mucha diferencia, incluso con las herramientas de pago, lo digo, que utilizo Ahrefs y SEMrush, uso las dos, y en algunas las diferencias que hay son abismales. Entonces tenemos que hacer digamos, una investigación un poquito más compleja, sumar, como les decía, alguna extensión, ver trends también para entender las tendencias, y el planificador de AdWords, que en este caso sería como el que más se ajusta, porque tiene base de datos más actual. Bien, ideas también para sacar palabras. Lo que tenemos es Search Console, es una de las principales fuentes que nos va a dar algunas consultas, nos va a decir para qué tipo de consultas se está imprimiendo mi sitio web, nos va a pasar una lista y te va a decir, bueno, para esta keyword tuviste tantos clics, tantas impresiones. Acá lo que podemos hacer es tomar oportunidades. Pongamos que yo me pongo a ver las keywords que están en posición media entre 10 y 15 y mi estrategia es trabajar las landing de esas 5 keywords para levantarlas, para llevarlas a lo que es primera página. Siempre también es un poco más simple pasar de segunda a primera página que si estamos en cuarto puesto, llegar al top 1. Esa competencia es un poquito más despiadada, pero sí, bueno, puedo encontrar oportunidades. Voy a ver
tanto las keywords como por página. En Search Console también, acá en lugar de consulta, podría estar filtrando por URL. Decir, bueno, voy a ver las que tengo entre posición 10 y 15, 10 y 20, por decir algo, y voy a empezar a optimizarlas, le voy a mejorar lo que es el title y la description. Tal vez la keyword para la que me está apareciendo acá, que me dice, bueno, tu sitio se está imprimiendo para esta keyword, no la tengo puesta ni en el title, ni en un H2 o un H3 o en los enlaces. Decir, bueno, le voy a hacer un par de enlaces internos hacia esta URL, esto que veíamos en la estructura, en la arquitectura web. Enlaces, me refiero a enlaces internos, no es necesario una campaña de link building. Siempre está bueno y obviamente da otro tipo de valor el link building, pero me refiero a todo lo que es interno. Le podría decir, bueno, voy a probar poner esta URL en el footer y desde estos dos artículos o de estas dos secciones también le voy a poner un enlace. Bueno, pequeñas acciones que pueden hacer que esa URL empiece a levantar posiciones. Search Console suele ser bastante olvidada porque por cuestiones de que trabajamos con los departamentos de marketing y demás, siempre miran Analytics, todos miran Analytics y por lo general las métricas de Analytics es lo que se suele presentar en reportes o lo que más miran, reitero, por una cuestión que compartimos con el resto de los canales la misma fuente de datos, pero Search Console para lo que es SEO, la verdad que da un montón de insight que a veces no se terminan de aprovechar del todo. Entender también desde qué páginas nos están, páginas no, desde qué países nos están viendo, además de lo que nos da Analytics. Search Console tiene una parte donde nos indica los países y tal vez ahí tengamos un posible insight de internacionalización. Tal vez tenemos, por ejemplo, desde Analytics un montón de visitas desde Paraguay, pero vamos a Search Console y tenemos un montón de impresiones no clics, impresiones desde Uruguay. Y decimos, mira, en Uruguay tenemos bocha de impresiones, pero todavía no estamos recibiendo visitas desde ahí. ¿Qué está pasando? ¿Es un mercado que me interese posicionar en Uruguay? Sí, lo podemos trabajar. Pero bueno, estas son ideas que van surgiendo cuando uno revisa Search Console. Reitero, no es de la que más se suele usar para lo que son las estrategias, por esta cuestión que casi todos usan Analytics al gerente de marketing o a quien hay que presentarle el reporte a fin de mes. Siempre sopesa más Analytics que Search Console, pero para lo que es el día a día no la dejen de lado. Y ya vamos por las últimas, internacionalización, en tener en cuenta que si vamos a trabajar el contenido internacional, saber cómo lo vamos a trabajar, si lo vamos a dividir por idioma, por país, si va a ser un híbrido. Bueno, tenemos que entender que al momento de trabajar el sitio internacional, contar con los recursos para poder trabajar cada uno de los contenidos orientados a cada país o cada región. Porque también suele decir, bueno, vamos a hacer nuestro sitio internacional, pero después nadie contó los recursos para la redacción de contenidos o para todo lo que es la gestión del CMS y el mantenimiento de los servidores. Hay un montón de otros aspectos que se tiene que tener en cuenta antes de decir, no sé, quiero posicionar en Chile. Entonces, evaluar, como decía, lo que son los recursos, tanto técnicos como un poco más blandos, como es los contenidos y la manutención. Tener en cuenta cuáles son las palabras clave entre regiones. Nosotros en Argentina somos bastante imperativos cuando hacemos nuestras secciones y nuestros call to action. Siempre somos comprar, registrar, hacer, y en otros países eso es muy chocante. Entonces es una pavada, pero que puede determinar el éxito o el fracaso de la estrategia de contenidos, entender cómo se trabajan las palabras clave por regiones, cómo hablan, cómo se expresan en cada lugar. Tratar, obviamente, que los contenidos sean originales para cada país, que el sitio sea responsive, esto lo habíamos dicho, verificar todas las partes idiomáticas del sitio web, eso lo podemos ver con las etiquetas hreflang, que lo van a ver en profundidad en la próxima charla. Y bueno, como les decía, tener en cuenta el tema de servidores, los recursos técnicos, etcétera, etcétera, para saber si nuestro sitio o si podemos trabajar una estrategia internacional. Y ya para ir cerrando, ¿qué manera tenemos nosotros de trabajar la internacionalización de nuestro sitio? Hay
prácticamente 4 maneras, que es por país o por lenguaje, esto que les decía. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto, el CCTLD, es Country Code Top Level Domain, que sería como la extensión del país al que te estás dirigiendo. Acá en Argentina, por ejemplo, somos .ar, España es .es, Chile es .cl, Paraguay es .pi o PY, etcétera, etcétera. Ese sería un top level domain, un .com.ar o un .info.ar, no importa, siempre es la extensión del país, .es, .ar, .pi, etcétera. Esa es una manera de targetear el país. Por subdirectorios, esta es la más común y la que yo recomiendo trabajar porque tenemos la fuerza de lo que es el dominio también, decir, bueno, voy a trabajar mi sitio, es para España, /CL para Chile, /AR para Argentina, como por ejemplo lo tiene Sara. Vamos a volver al ejemplo donde la tengo aquí. Vamos a ir a Sara. Ellos lo trabajan, ven, de esa manera. Entonces tenés Sara Argentina, Sara Chile, Sara España, etcétera, etcétera. Ellos lo trabajan así, que es lo que, reitero, es lo que recomiendo porque queda concentrada la fuerza o la autoridad del dominio en uno solo. Si nosotros lo hacemos de manera en subdominio, que por ejemplo sea chile.sara.com, esto para Google va a ser un sitio nuevo. Nos va a costar más posicionar esto, o argentina.sara.com. Cada subdominio va a tener su propia autoridad y vamos a tener que trabajarlo también de manera más detallada. Ahí, reitero, otra vez va el tema de los recursos. Creo que Mercado Libre tiene por país, igual Mercado Libre también es un caso particular porque se creó antes de todo este tema de la autoridad, pero si yo voy acá al .com, ven, está .com.ar, .com.bo, no, Mercado Libre, bueno, cambia igual la pronunciación, .cl, etc. Ellos sí lo están trabajando por dominios, y acá, digamos, cada dominio, volvemos a esto, lo tienen de esta manera. Y después también por subdirectorios o subdominios, que era lo mismo que estábamos viendo recién ahí, pero desde el lado del lenguaje. ¿Ven? Acá está distinguido, o la distinción del idioma, entonces sería idioma y la categoría, y acá sería por país. Da la casualidad que justo es lo mismo el targeting del country que del language, pero por ejemplo, para Brasil sería acá .br y acá es PT, porque es de portugués. En este caso sí cambiaría. Estas son como las dos maneras por país o por lengua y por dominios o subdirectorios. Subdominios o subdirectorios, perdón. Esas son las maneras de internacionalizar. Reitero, particularmente yo prefiero esta de acá, es como la más simple, pero nada, va a depender, como les decía, de los recursos y de los tiempos que tengan para trabajarlos. Bien, después de este mega paseo que dimos por un montón de lados, acá les dejo algunas de las extensiones y de las herramientas que se pueden usar. Obviamente no las vimos todas en profundidad, esto lo van a ver ya después con Paz y con Vero, pero por lo menos estas dos son extensiones, las pueden utilizar. Esta también, el iHouse, también es una extensión, o la pueden ver desde el DevTool, da igual, cualquiera de las dos maneras, pero para que ya las tengan y vayan adelantando pasos, y también para que las vayan probando. La verdad que ofrecen datos e información que están muy buenas, que obviamente por cuestiones de tiempo no llegamos a ver absolutamente todo acá, sino que era más una introducción. Y después también les voy a dejar algunos enlaces de algunas de las herramientas que vimos y de datos que complementen un poco lo que fue este mega paseo que dimos así de manera bastante rápida. Así que bueno, muchas gracias a todas por participar y nos vemos el miércoles.